Como lo había mencionado, esta noche me acompaña el economista José Luis Tapia Rocha y con él vamos a hablar en principio acerca del presupuesto 2025. Buenas noches, José Luis, y bienvenido a la Batalla Legal. Muy buenas noches, Claudia. Pues bien, lo mencionaba, el presupuesto 2025 tiene un incremento del 4.56% con respecto al presupuesto de este año 2024 y para el 2025 se estarían priorizando tres sectores clave. Educación con 49.611 millones de soles, salud con 30.372 millones de soles y transporte en 23.114 millones de soles. Esta es una alternativa que nos acercaría a una solución o simplemente son cifras exorbitantes que nos ayudan a distraer para de repente decir, bueno, ya están subiendo los presupuestos y aquí podría haber una mejora. Hay una mala percepción entre presupuesto y calidad educativa, por ejemplo, ¿no? Dice, vamos a incrementar en 4% o 6% la cantidad de dinero destinado a ese sector. Pero eso no indica de que los indicadores de desarrollo, por ejemplo, en capacidad comprensora de la lectura, no vaya en la misma dirección. O sea, que eso de gastar más no implica mejor calidad. Eso está probado y vas a ver 2 décadas hay aumento sucesivo del sector educación. Igualmente en salud también es lo mismo. O sea, lo que estamos viendo es simplemente cómo contentar a los sectores que están interesados en ese aumento. Por ejemplo, mucho de ese gasto que se va a hacer es más que todo en gasto corriente. O sea, eso implica de que no va a haber altas tasas de crecimiento, por ejemplo, en número de carpetas, número de laptop, mejoras en las pizarras, en los baños, igualmente en los medicamentos, por ejemplo, los procedimientos quirúrgicos necesitan herramientas, equipos, tampoco. Entonces, como va destinado más a satisfacer los intereses políticos que hay detrás, por ejemplo, estamos hablando de 363.000 maestros. Tú le subes el sueldo y va a estar contento contigo. Ahí tienes ya más cerca de 500.000 de votos. Ya los tenemos contentos, pero ellos, ¿qué nos van a dar a cambio? Exacto. Entonces, como eso no se va a dar de un momento a otro, vas a tener simplemente más votos para el 2026. Igualmente en el sector salud, son 59.000 médicos que le van a incrementar su presupuesto y igualmente van a votar 59.000. O sea, justamente cuando tú te das cuenta, el panorama, digamos, presupuestario y también lo que significa en términos de votos, cuánto hay, te vas a dar cuenta que siempre educación va a estar en primer lugar, porque ahí está concentrado más la votación, porque tienes a un sindicato fuerte de cerca de 500.000 de maestros, que son 500.000 de votos, y sin contar a los administrativos y directores, etcétera. Entonces, esto podríamos decir de alguna manera, José Luis, que las decisiones con relación a estos incrementos en los presupuestos están definitivamente determinados y dirigidos a las urnas para el 2026. Sí, es un incremento político. No hay que perder de vista de que todo presupuesto siempre se elige, se consolida en base a criterios políticos. El ministro, por ejemplo, de Economía podrá hacer PhD en la universidad donde esté, pero eso no significa que deje de ser político en lo que hace. Totalmente. O sea, también igual el ministro de Salud. Lo que va a pedir no es lo hace por lo que es médico, no, es por lo que significa su posición política como médico, que es diferente. O sea, que ahí no estamos hablando de economista y médico, estamos hablando de dos políticos que tienen que lidiar con sectores que son muy activos, por ejemplo, educación y en la parte de salud, y eso es lo que origina pues de los incrementos. No hay una real, digamos, reforma que deberían haber en los sectores como para que haya un incremento de la calidad educativa, ¿no? ¿Cuál hubiera sido la estrategia mejor tomada de alguna manera, por así mencionarlo? Porque usted menciona, perfecto, hay un incremento, pero no hay reformas. ¿Cómo debería haber ido acompañado esto, José Luis? Bueno, esto tiene que ir dentro de un paquete de reformas, ¿no? Por ejemplo, reforma política, económica, educativa, salud y pensión. Ya, esas 5 tienes que llevarlas de manera simultánea. Por ejemplo, en el caso de educación, educación es una reforma social, por así llamarlo, pero que implica desregular, o sea, tienes que ponerlos a competir a los colegios, tienes que hacer que se incremente esa capacidad de poder generar recursos propios. Y un planteamiento, por ejemplo, que nosotros lo hacemos dentro del Instituto de Libre Empresa, es que los propios profesores, directores, los que están en la comunidad educativa, menos los padres de familia,
sean los dueños de los colegios que ellos enseñan, que ellos administran. Entonces se convierten en comunidades económicas que, aparte de ganar por el lado de maestros, directores, puedan ganar por el lado de los ingresos que puede originar esos centros educativos. Entonces, ¿qué haces con esa desregulación? Que es prácticamente una privatización y ponerlos a competir para que mejore la calidad educativa, porque eso es lo que se ve, observa, a mayor competencia, mejor calidad. Y eso igual lo podemos hacer en el sector salud también. Los médicos, enfermeras, técnicos, administrativos pueden también ser dueños de los centros y establecimientos hospitalarios. Con su debida acciones, cada uno tiene acciones porque es dueño, y ellos deciden en Junta General quién nombra, si a un gerente general, contratan a alguien para que administre tanto los centros de salud como los colegios. Igual se desregula el sector salud, se privatiza y se abre todos los mercados para que funcione. Pero esto, como te dije, estos dos no pueden ir solo aislados. Tiene que ir con una reforma económica y a la vez una reforma política. Porque la reforma política, la reforma económica refuerza el sector salud y refuerza el sector educación. En la política tú tienes que reducir el tamaño del Estado, porque es demasiado grande y no hace bien las cosas. Por ejemplo, seguridad ya tú has visto que no funciona. Entonces tienes que redimensionar el Estado, hacerlo crecer donde se necesita y reducir donde no se necesita. ¿Dónde hay que hacer crecer? Seguridad, justicia y obras públicas. Y se reduce todo lo que no sea económico. O sea, perdón, todo lo que sea económico se reduce. Para ir trasladando todos los recursos que estaban en un lado donde no hace nada el gobierno, bueno, y lo trasladas en seguridad, que es la gente más lo necesita. Así es. Y efectivamente, cuando haces esa reforma política, lo haces simultáneamente con la económica. ¿Y la económica qué significa? Reducir impuestos. De 36 impuestos, reducirlo a 1, que es el impuesto único y universal uniforme. Y eso significa que reduce los costos y precios aproximadamente 40%. Significa que la pensión de por ejemplo, un padre de familia paga 400 soles, pagaría 200. Si Pero fuera siempre que también la entidad educativa lo acceda, porque ahí también tenemos el negocio de las instituciones educativas particulares. No, sí, lo van a bajar porque bajan los costos también. O sea, baja la luz, el teléfono, incluso todo baja de precio, y eso le da mayor capacidad adquisitiva a los padres de familia, porque serían 50% más ricos. Pero como estas reformas son grandes, entonces tienen más impacto, entonces hace que los ingresos de los padres de familia suban, para que no digan después, pero ¿de dónde va a sacar plata para pagar los colegios privados? No, de los ingresos que va a subir, porque eso es natural. Siempre las economías abiertas rinden más ingresos que las economías cerradas, ¿no? Entonces, para terminar con este tema, si no tenemos reformas estructuradas, ¿de qué manera se puede beneficiar finalmente a los sectores que más necesitan de este presupuesto? Más presupuesto y más presupuesto, como si esa fuera la solución, y nos van a mantener así durante décadas, y lo peor es que pagan estos platos rotos los niños, ¿no? El futuro. Así es. Los pacientes, los que están enfermos, no van a haber salida, van a tener que esperar 1 mes, 2 meses para que le den una cita médica, una operación, por más pequeña y sencilla que sea, pero lo van a hacer esperar. Y hay gente que no puede esperar. Entonces, eso es lo más importante, ¿no? Para Dina Boluarte, seguro que está ingresando su 3er año de gestión. Esto es un exitazo, ¿no? Como ella lo menciona, todo es historia, todo está marcando históricamente. Pero históricamente también ella ha tenido una ausencia en la Conferencia Anual de Ejecutivos, que es el CAE 2024. ¿Y esto podría afectar la percepción de estabilidad y confianza de nuestro gobierno, José Luis? Bueno, te diré que ellos representan muy poco en relación al Producto Bruto Interno, son empresas grandes, registran nada más el 55%, otros dicen que es el 45% del total de la economía. O sea que quienes están ahí en el CADE está hablando de un sector formal que poco peso social y también económico tiene. Pero bueno, como eso es lo que, digamos, atrae cámara, atrae público, van los presidentes, esta vez no fue. Exacto. Pero nada va a acabar porque todo termina en cócteles y finalmente la realidad ahí en San Juan de Lurigancho no va a cambiar por más CADE que haya, y no va a cambiar si las escaleras donde sube la gente pobre va a cambiar, le van a poner barandas o no. O sea, nada cambia con un CADE. Todo es simplemente impacto mediático y eso nada más. Muy bien, y además también tenemos otro tema en cuestión que se acerca, bueno, del megapuerto de Chancay, porque el Ministerio de Economía y Finanzas está oponiendo a la exoneración del 100% del impuesto a la renta en la zona económica especial. Y ellos proponen la exoneración, en lugar de la exoneración completa,
Iniciar con una tasa del 5% y aumentar gradualmente hasta alcanzar el 20% de la tasa efectiva con relación a las recomendaciones de la OCDE. ¿Cuál es la figura, José Luis? Mira, normalmente en una economía de libre mercado, llamado también liberalismo clásico, eso no se hace. Normalmente no se da preferencias a un sector, a un territorio, porque eso estarías rompiendo el principio de igualdad ante la ley. Todos somos iguales de la ley, por más que Chancay esté ahí y sea importante, ¿no? Ahora, si tú me dices, ¿cómo podríamos desarrollar Chancay y qué impacto tendría eso? Yo creo que lo que deberíamos ver es más en conjunto, ¿no? No solamente ver Chancay como la única fórmula, sino ver la manera también de bajar impuestos. ¿Por qué a Chancay nomás se le está hablando de darle esa una exoneración? Claro, deberíamos también exonerar también de impuestos a todo el resto de la economía. Hay muchos sectores que andan por ese lado, por ejemplo, los agroexportadores también tienen, por ejemplo, pagan la mitad del impuesto a la renta, pagan ellos el 15%, pagan el 9%, del 9% pagan el 4% en salud. Las vacaciones no son de 30, sino de 15. Y tú ves cómo se desarrolla ese sector. Así como funciona para el caso de agroexportador, deberíamos hacer para el resto de la economía. Bajar los impuestos, por lo menos el impuesto a la renta de 29 a 15, y vas a ver cómo vas a crear empleos de calidad y vas a tener a la gente más contenta porque va a tener mejores ingresos, ¿no? Entonces, hablar de una estrategia con la exoneración del 100% del impuesto a la renta no sería algo tampoco viable, por así decirlo. ¿En qué nos afectaría a nosotros? Mira, ahí justo me hace recordar algo. Tú sabes que Trump está proponiendo eso del 60% de los aranceles. Sí. Cualquier oferta exportable que sale del Perú tendría consideración. ¿Qué pasa por Chancay? Exacto. Claro, eso es porque hay una idea equivocada de que el puerto de Chancay es chino. Y eso habría que aclarar, porque si le damos todo lo que los chinos piden, van a decir, entonces como piden y le dan, probablemente ese sea pues el puerto de los chinos, ¿no? Sin que lo pueda declarar el gobierno peruano de esa manera. Entonces eso sería el pretexto ideal para que Trump, ya ves cómo los chinos consiguen lo que piden, entonces es su puerto, entonces le van a aplicar esos 60% de exoneración, de aranceles altos a estos productos. Ahora, ¿cuál es la estrategia ahí? De nuevo, el escudo estratégico ahí sería, ¿por qué estará la defensiva de lo que Trump hace? Deberíamos más bien ser más estratégicos y hablar de un escudo. El escudo de protección de nosotros sería armar esas 5 reformas liberales. Así consigues que bajen los costos y precios en un 40% y el diferencial entre 60 y 40 es 20. O sea, 20 nos afectaría porque este programa de las 5 reformas hace bajar los costos en un 40, 50%. Entonces, si 60 es lo que te sube y 50% te hace el programa bajar de costos y precios, te vuelves competitivo y la diferencia del 10% sería el impacto real. O sea que hay, digamos, estrategia no que tenga que ser proteccionista. Por ejemplo, pone arancel Estados Unidos y por consecuencia el país que se ve afectado también pone su 60% de arancel, como que el combate proteccionista va a salir ganando ambas partes, ¿no? Muy buena estrategia, José Luis, y muchas gracias por habernos aclarado todos estos puntos que precisamente muchas veces a la audiencia, por no entender, dicen, hay otro día, pero acá lo que queremos precisamente es que se interesen por ese tipo de temas porque la economía, con relación al crecimiento económico y al impacto que se tiene, nos afecta a todos nosotros. Te agradezco nuevamente por estar con nosotros y espero tenerte pronto por aquí. Claro que sí. Muy bien, nos vamos a un